Se observa la pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Comenzamos con la teórica. Recuperación y complicaciones posanestésicas. Los cuidados posanestésicos que se tienen que tomar en conducta frente a pacientes que han recibido anestesia, debemos priorizar tanto la vigilia del paciente para evidenciar cambios en los cuidados homeostáticos del paciente durante el proceso de recuperación. Esto quiere decir presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, lucidez y conciencia del paciente. Los pacientes no deben salir del quirófano a menos que se encuentren con una vía aérea que sea estable y permeable, que tengan ventilación espontánea, que no necesiten apoyo y oxigenaciones adecuadas y que sus presiones, frecuencia cardíaca estén estables. Necesitamos vigilar la recuperación anestésica del paciente en la unidad de cuidados posanestésicos y debemos evitar las complicaciones más frecuentes que se presentan. Respiratorias, hablamos por hipoventilación, hipoxia, laringoespasmo, broncoaspiración, depresión respiratoria, neumotórax, edema pulmonar, renarcotización y recurarización. Esto en base a que los anestésicos que utilizamos de forma endovenosa general se acumulan en la grasa. Cuando el paciente le mandamos a la de recuperación, estos pueden volver a recircular y volver a provocar sus efectos cardiovasculares, hipotensión, hipertensión, isquemia miocárdica, sangrado oculto, persistencia del bloqueo simpático. En la vía tanto digestiva puede provocar náuseas, vómito, mareo, sedación, delirio. Son otros de los riesgos que se han previsto en esta recuperación. Lo que debemos hacer, tanto hacer una vigilancia sistémica y la evaluación. Cuando el paciente ingresa y es dado de alta de la unidad de recuperación postanestésica, debe ser vigilado por un anestesiólogo, quien da la orden de que el paciente puede salir y está en condiciones óptimas. La realización de una visita postanestésica a las 24 y 48 horas en la sala de cuidados de internación de cada especialidad se debe realizar para evitar que el paciente presente dolor o insomnio o dificultad respiratoria. Debe valorarse una tabla de signos vitales y del nivel de conciencia cuando esté en su unidad. Anotar los insumos administrados y sus dosis. En este caso, si muchos de los fármacos anestésicos pueden provocar reacciones, también algunos fármacos AINES, analgésicos, antiinflamatorios, antieméticos pueden tener repercusión. Por ejemplo, el metamizol es un provoca vasodilatación sistémica si se administra de forma rápida. Eso en la recuperación puede provocar unas complicaciones cardiovasculares y el paciente puede entrar en paro. Si utilizamos metoclopramida y lo administramos de forma violenta, que es un antiemético, vamos a provocar reflejos extrapiramidales y el paciente va a tener complicaciones como vómitos, náuseas, hipotensión, bradicardia y hacer paro. Por eso los fármacos deben ser anotados, de qué hora se administra y quién los administra. Cuando el paciente sale de la intervención quirúrgica y anestésica, pasa a la unidad de cuidados de unidades de cuidados postanestésicos. Pero antes de eso se conocen los estándares de cuidados del paciente. El estándar 1. Todos los pacientes que reciben anestesia general o regional son pasados a cuidados anestésicos y monitorizados. En este caso, controlamos los signos vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno al ingreso y luego cada 15 minutos. El anestesiólogo brindará un reporte completo y resumido al personal de URPA de
cómo ha sido la cirugía y qué anestésicos y fármacos ha recibido durante su intervención. Vamos a identificar la edad del paciente, los diagnósticos de procedimiento quirúrgico, descripción y colocación de los catéteres intravenosos que se ha podido colocar, administración de medicamentos, cómo evolucionó su cirugía, naturaleza del procedimiento quirúrgico, si ha sido urgente, si ha sido programada y los balances de líquidos. El estándar 2. El paciente es trasladado a la unidad de cuidados post-anestésicos y debe estar acompañado por un miembro de los cuidados post-anestésicos que conozca las situaciones en las cuales está ingresando y debe ser evaluado de manera continua y un tratamiento adecuado si lo necesita. Mediante los criterios de Aldrete se utilizan en pacientes que recibieron anestesia general. Entonces, los criterios de Aldrete toman en cuenta la actividad capaz de mover voluntariamente o no las órdenes del paciente. 4 extremidades tienen un puntaje de 2. 2 extremidades, un punto. Pero si no mueve ninguna extremidad, está con 0. Cuanto a la respiración, capacidad de respirar profundamente y toser, 2 puntos. Disnea, respiración limitada o profunda, un punto. Y apnea, 0 puntos. Circulación. Si la presión sanguínea es más o menos 20 milímetros de mercurio del nivel preanestésico, es 2 puntos. Presión sanguínea. Si la presión es más o menos de 20 a 50 del nivel preanestésico, es un punto. Y la presión sanguínea más o menos mayor a 50 o menor del nivel preanestésico es 0. Esto en relación a su presión de ingreso, tanto si está disminuido o está aumentado, tanto en hipotensión o hipertensión. Conciencia, completamente despierto, 2 puntos. Despierta al llamado, un punto. No responde, 0 puntos. Saturación de oxígeno. Capaz de mantener la saturación de oxígeno mayor al 92% al aire ambiente, vale 2 puntos. Necesita oxígeno para mantener la saturación mayor al 90%, 1. Saturación de oxígeno menor al 90% con oxígeno suplementario, 0. Entonces, como están indicando, esto tiene una puntuación máxima de 10 puntos. El paciente entra con 10 puntos a quirófano. Para darle de alta, necesitamos que esté en 9 o 10 puntos, sumando todo esto, para que pueda salir a su sala. El estándar 3. Al llegar a la unidad de cuidados posanestésicos, la enfermera responsable recibirá un informe verbal por parte del médico anestesiólogo tras la reevaluación de este. En el estándar 4. El estado de conciencia se reevaluará de forma continua en la unidad de cuidados posanestésicos. La supervisión médica general y la coordinación de los cuidados del paciente en la unidad debe ser responsable del personal anestesiólogo. Lleva el paciente a la unidad de cuidados posanestésicos y es el anestesiólogo quien se encarga de también de revisar y controlar el estado de conciencia y el aldrete de los pacientes que están en esa unidad, para decidir cuándo debe estar libre para su alta y pasar a su sala de internación. Estándar 5. Cuando ya sabemos que el paciente está libre, debe ser dado de alta de la unidad de cuidados postanestésicos por un anestesiólogo, el cual se encargará de ver que el paciente está lúcido, consciente y bueno, puede irse a su unidad. ¿Cuáles son los incidentes más comunes en el posoperatorio, en la unidad de cuidados postanestésicos? Primero, retardo en la recuperación de la conciencia. Y eso se debe a que el paciente sigue un poco somnoliento o sigue dormido porque los anestésicos que hemos utilizado, tanto intravenosos o inhalatorios, siguen persistiendo en su cuerpo y no se han metabolizado completamente. También debemos descartar que no se puede solamente pensar en anestésicos, sino en alteraciones metabólicas, accidentes cerebrovasculares. Alteraciones metabólicas, una acidosis metabólica
puede provocar que el paciente no despierte. Una hipotermia, alteraciones que no puede despertar el paciente. Accidente cerebrovascular. Cuando el paciente entra a cirugía y hacemos que la presión arterial no se mantenga estable durante el ámbito quirúrgico, puede presentar crisis hipertensivas. Y como el paciente está dormido, no nos va a reflejar ningún malestar. Solamente nos daremos cuenta que no despierta. Solicitamos tomografía y evidenciamos que ha habido una hemorragia vascular cerebral, secundario a la presión alta. El dolor se manifiesta por la inquietud posoperatoria y se basa en el dolor puede estar presente secundario al acto quirúrgico, a la actividad del paciente o la actitud y al contexto. Quiere decir, el anestesiólogo trata de evitar todo el tiempo el dolor, pero la cirugía, tanto el sitio quirúrgico, qué magnitud de la intervención quirúrgica y si el paciente sale con drenajes o sondas, pueden dar una complicación de dolor postoperatorio. Del paciente depende mucho la edad. Los niños no toleran fácilmente la edad. Los adultos mayores tampoco. El sexo. Indican que por el factor hormonal en los estudios recientes, las mujeres por sus hormonas de la progesterona y estrógenos mantienen mucho el umbral del dolor. El paciente, el umbral del dolor. Muchas personas toleran mejor el dolor que otras. El contexto sociocultural. Conocemos que las personas de la ciudad del altiplano, personas que consumen mucho coca, mastican, se están automedicando con un analgésico tipo psicotrópico potente que al hacer una estimulación puede acumular y disminuir su efectividad de los analgésicos como opioides. Y la experiencia. ¿Alguna vez ha sido intervenido quirúrgicamente donde no le han colocado analgésicos y obviamente no han controlado el dolor postoperatorio? Y esa experiencia mental o psicológica puede agravar su estado del paciente. El contexto, la relación médico-paciente. Cuando un paciente duda mucho de su médico, el paciente no toma seguridad y no hace caso a las indicaciones. Obviamente el paciente puede estarse moviendo, puede estarse volviendo irritable, intranquilo, y eso puede fomentar de que la herida empiece a doler. Y la preparación. Antes de la intervención quirúrgica se les comenta. Va a salir con algún tipo de intervención quirúrgica con herida grande, el cual le va a provocar dolor, o va a salir con drenajes. No se va a asustar si tiene esos dispositivos ahí en el abdomen. Mejor tranquilícese y vamos a ayudar para que no le duela. Un ejemplo de cómo podemos controlar el dolor psicológico del paciente. Para calcular el grado de severidad del dolor, nosotros vamos a monitorizar la escala visual analógica del dolor, el EVA. Entonces, podemos utilizar con gráficos de color, números o caritas que muestran la sensación del estado ánimo del paciente. Cuando hablamos de números sin dolor, cero quiere decir del 0 al 3, como bien color celeste, es un dolor leve. Del 3 al 6, están observando, es un dolor moderado. Y del 7 al 10 es un dolor severo. Ustedes le preguntan, señor, del 0 al 10, ¿qué número usted puede identificar su dolor? Sabiendo que el 0 es un dolor suave y el 10 es un dolor intenso. O bien viendo las facies del paciente. Claramente, esto determina cómo está su estado. Tranquilo, medio dolorido, con llanto, muy dolorido. El tratamiento para controlar y mejorar el dolor posoperatorio. Debemos determinar el grado de dolor con el EVA y debemos saber que algunos de los fármacos tienen mejor actividad a nivel articular del líquido sinovial que en la musculatura lisa. En este caso, si son dolores leves, los AINES son efectivos. Podemos utilizar diclofenaco, ketorolaco. También se considera otro AINE al metamizol. Dolor moderado. Podemos hacer la sinergia de dos.
Un AINE puede ser metamizol y un opioide menor, en este caso puede ser tramadol. Cuando es un dolor intenso, debemos utilizar opiáceos mayores, en este caso puede ser morfina y o técnicas de bloqueo nervioso con anestésicos locales. Por ejemplo, si el dolor es en un brazo, podemos hacer bloqueo del plexo cervical y el brazo se duerme completamente. Cirugías de abdomen, pelvis, pierna, podemos colocar aquí un dispositivo, un catéter, por donde se puede administrar cada 6 horas un anestésico, el cual va a bloquear completamente las piernas y ya no va a sentir dolor. Ketorolaco. Se puede utilizar en los pacientes que tienen un dolor de intensidad leve, moderada a severa. Las dosis recomendadas son por intravenosas de 30 miligramos cada 6 a 8 horas. Perfusión continua, podemos colocar 90 miligramos cada hora en solución. En vía oral existen las pastillas que son de 10 miligramos, podemos darle cada 6 horas. No se recomienda su administración IV por más de 2 días, ni por vía oral por más de una semana, porque el ketorolaco puede afectar mucho las fibras musculatura lisa del corazón. Metamizol tiene una mejor tolerancia gástrica porque este es un antiespasmódico. Si bien el abdomen y los intestinos hacen una contracción por obstrucción, por presencia de gases, mucha dilatación, puede provocar un cólico. El metamizol relaja la musculatura lisa. Por ende, va a mejorar los efectos que se encuentran a nivel intestinal, pero puede actuar a nivel de la musculatura esquelética, así que podemos utilizar en los dos tipos de dolor. Sus efectos secundarios debido a la inhibición de las prostaglandinas son menores, quiere decir, puede provocar un poquito de calor y al paciente va a tener un poquito de baja de presión. Tiene escasa hepato y nefrotoxicidad, que son bien tolerados en pacientes con cirrosis hepática, con nefropatía por insuficiencia renal aguda. Se considera que es un relajante muscular liso y se utiliza muy bien en dolor visceral, como les digo, en cólico intestinal. Las dosis de 1 a 2 gramos cada 6 a 8 horas. En infusión continua podemos colocar 300 miligramos cada hora y por vía oral de 0,5 a 2 gramos cada 6 a 8 horas. Como es un AINE, lo más frecuente que nos puede provocar es la agranulocitosis. Tener cuidado en pacientes que tienen problemas a nivel medular o por mucho tiempo de uso de este fármaco. Diclofenaco. No produce alteraciones hepáticas. Su utilidad se ve limitada porque no está recomendada por vía intravenosa. Como les digo, estos tienen muchas repercusión a nivel del miocardio. Inici- es ini- el inicio por vía oral es adecuado y sería la mejor forma de administrar. La dosis vía oral, 75 miligramos cada 8 a 12 horas. Intramuscular en casos de golpes extremos, 12 ml cada 8 a 12 horas. O estos 12 ml reflejan 75 miligramos cada 8 o 12 horas. Los opiáceos, opioides, nos ayudan mucho a un dolor no controlado con AINES, que son severos, dolor severo por cirugía mayor, dolor visceral y los politraumatizados. Cuando utilizamos los opioides, tenemos que tomar en cuenta que estos provocan náuseas y vómitos posoperatorios. Si vamos a administrar un AINE para controlar el dolor como tramadol u otros, o morfina, tienen que indicarle que le puede dar náuseas y vómitos. Nosotros, para evitar eso, podemos administrar algunos de los fármacos comúnmente utilizados, pero los anestesiólogos utilizamos Propofol. Este disminuye la incidencia de náuseas y vómitos posoperatorios, ya que esto se puede presentar en un 20 a 30% de los pacientes. Para ustedes, podemos hacer tratamiento en base a los antagonistas receptores 3,5-HT3 de la 5-hidroxitriptamina, en este caso, conocidos como ondansetron, el más frecuente.
Es un antiemético que se puede dar vía oral 4 miligramos cada 12 horas en niños de 0,1 miligramos kilogramo de peso. Esa es una profilaxis. Generalmente se utiliza 4 miligramos IV al inducir la anestesia. Como es un antiemético y utilizamos AINES, este nos protege de algunas respuestas de náuseas y vómitos. En el posanestésico podemos darle 4 miligramos vía oral cada 12 horas para evitar alguna repercusión posterior a la anestesia o a la cirugía. Y cuando ya presenta vómitos instaurados, de 4 o 8 miligramos IV de forma lenta para evitar los reflejos extrapiramidales. El Ganicetrón actualmente no lo he visto, no lo he usado, es decir, pero sí el ondansetron. El Ganicetrón, indicado en tratamiento de náuseas y vómitos postoperatorios a dosis única de 1 miligramo IV lenta en 30 segundos. La dosis máxima al día es de 3 miligramos. Y cuando es profilaxis de la anestesia, dosis única, 1 miligramo IV antes de la inducción anestésica. Metoclopramida. Puede ser una alternativa a los antagonistas 3, 5-HT3 de la 5-hidroxitriptamina. El efecto se puede manifestar a los 1 a 3 minutos después de la administración IV. Su duración de acción puede ser de 1 a 2 horas. La administración parenteral se recomienda en adultos 10 miligramos IV al final de la cirugía y se repite cada 4 a 6 horas. En niños de 0,1 a 0,2 miligramos IV cada 4 a 6 horas, teniendo en cuenta que la administración debe ser lenta para evitar reflejos extrapiramidales. La metoclopramida, no se olviden que aumenta el peristaltismo intestinal, aumenta la contracción del esfínter esofágico inferior y esto por ende va a ser el vaciamiento gástrico e intestinal. Hipotermia. Los pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente en la sala de quirófano, si se darán cuenta, los estudiantes que han ingresado conmigo, a veces hace mucho frío y el paciente entra desnudo. Entonces, él puede presentar hipotermias como temblores y malestares. Entonces, se debe porque hay redistribución de calor del centro del cuerpo a los compartimentos periféricos. La temperatura del ambiente es fría en quirófano. Uso de abundantes líquidos no calentados. Anestésicos volátiles. Y la exposición prolongada a una herida grande provoca pérdida de calor interno. El manejo de las complicaciones. Si el paciente tiene complicaciones respiratorias, debemos ver las causas frecuentes. Primero, obstrucción de las vías respiratorias por algún flujo, secreción o la más frecuente, la lengua. Hipoventilación. El paciente no puede respirar adecuadamente y no puede mantener una saturación adecuada. Hipoxemia. No se le está dando completamente la cantidad de oxígeno o se le da la completa cantidad de oxígeno, pero el paciente no respira la frecuencia necesaria ni tiene la profundidad adecuada. Si es obstrucción de las vías aéreas, las causas más frecuentes, obstrucción parcial, respiración sonora, como si estuviera obstruido por algún tipo de secreción, y el paciente va a dar como un ronquido o un silbido. Fácilmente hace la disociación abdominotorácica, quiere decir que trata de respirar y se presenta un hipo. La causa es que la lengua se cae hacia atrás en posición de la faringe posterior y obstruye. Una causa más agresiva es el laringoespasmo, que se ha cerrado porque la secreción no deja pasar el aire y las vías respiratorias se están cerrando. Edema de glotis, por hacer mucha manipulación de laringoscopía o sacar el tubo sin el balón desinsuflado. Esto ha lastimado a nivel de las cuerdas vocales y ha habido un aumento de volumen en la glotis. Secreciones, que pueden ser sangre, moco o salivales. Y vómito en las vías respiratorias. El paciente ha vomitado sin tener la protección y obviamente eso ha convertido la vía aérea. Si existe una obstrucción total, cese del flujo de aire, va a haber ausencia de ruidos respiratorios y signos de dificultad respiratoria. Y como se les ha explicado en la práctica, lo mejor es alinear los tres ejes, liberar la vía aérea tanto por maniobras con las manos, algún dispositivo como máscara facial, y en otros casos colocar cánulas. Y en casos más severos,
volver a anestesiarlo y colocar tubo orotraqueal. El laringoespasmo se debe a traumatismos de la vía respiratoria, a sacar muy bruscamente el tubo sin desinsuflarlo, hacer una laringoscopía muy agresiva y esto va a provocar que el paciente tenga dolor, va a liberar secreciones y sangres en las vías respiratorias. Si observan el gráfico, la epiglotis, la glotis, los anillos traqueales, las cuerdas vocales, este espacio se llama la glotis. Cuando un paciente tiene espasmo, se va a observar así. Cierre de las cuerdas vocales, no hay paso de aire, es como una línea que no me deja pasar aire. El laringoespasmo se resiste al tratamiento de las medidas de liberación, como alinear los tres ejes. Debemos administrar una dosis de succinilcolina, que es un relajante muscular despolarizante, que no dura más de 5 minutos. El paciente se relaja, abre la vía aérea y podemos ventilarlo, pero a condición de relajar toda la musculatura. Nosotros debemos ayudar con la ventilación. O si no, podemos colocar ventilación temporal con presión positiva de oxígeno. Les expliqué a mis estudiantes que colocar la mascarilla a nivel de la cara, sellamos bien y damos oxígeno a presión, podemos vencer esta resistencia. En caso de que no se pueda, intubación endotraqueal o bien cricotirotomía. Si presenta edema de glotis, después de la instrumentación de las vías respiratorias, es una de las causas importantes de obstrucción en los lactantes y niños pequeños. La glotis, las cuerdas vocales, y hay un aumento alrededor. Esta es la glotis. Ya no se observa correctamente. Eso se debe a la mala manipulación y que los niños responden inadecuadamente a la manipulación de la vía aérea. Tratamiento. Corticoides o glucocorticoides. Puede ser dexametasona 0,5 miligramos por kilogramo para bajar la inflamación o epinefrina racimérica en aerosol 0,5 ml a una concentración de 2,25% en la solución con 13 ml de solución salina y darle aire a presión con vaporización de esto para que ingrese directamente y disminuya la inflamación. Cuando el paciente presenta hipoventilación, puede provocar somnolencia excesiva o prolongada. No despierta fácilmente. Respiración, frecuencia respiratoria lenta. Taquimia con respiración superficial y respiración difícil. Entonces, la presión parcial de CO2, como hay hipoventilación, se va acumulando. Y esto va a ser mayor a 45 milímetros de mercurio. Esto se produce después de una anestesia general. En la mayoría de los casos es leve y pasa inadvertida, pero puede tener repercusión clínica importante cuando la presión parcial de oxígeno es mayor a 60 o el pH es menor a 7,25. Acidosis e hipercapnia. El paciente no va a poder despertar. Causas. Puede deberse a efectos residuales de los anestésicos sobre el impulso respiratorio, perdón. Depresión respiratoria inducida por algún tipo de analgésico potente, AINES, perdón, opioides, reserva ventilatoria deteriorada a causa de enfermedades de fondo pulmonares o neuromusculares. Fondos pulmonares, EPOC, asma, neuromusculares, enfermedades como la miastenia gravis. Sedación excesiva para que el paciente siga con anestésicos intravenosos o inhalatorios que no hemos podido revertir adecuadamente. Si utilizamos opioides, el analgésico más potente, este es el antídoto, naloxona. Se coloca 0,04 miligramos en adultos con incrementos reducidos para evitar complicaciones sin perder la analgesia. Si utilizamos el antídoto de los opioides, vamos a revertir todos los efectos que estos nos brindan. Los opioides nos brindan analgesia, que es la más importante, que el paciente no sienta dolor. A darle su antídoto, vamos a contrarrestar y el paciente va a salir con mucho dolor. Si hay que titular, darle fármacos de acuerdo a las necesidades que tenga.
Más que todo, nosotros queremos revertir para que el paciente pueda despertar y estar tranquilo. Después de su administración, debe vigilarse el paciente por la recurrencia de la depresión respiratoria. Si bien esto mejora la respiración del paciente, evitando las narcosedaciones opioides, también una dosis baja que mejore parcialmente el paciente, dejándolo, puede renarcotizar y nos puede dar otra vuelta en depresión respiratoria. Hipoxemia. La causa habitual de los pacientes es que no se les administró oxígeno complementario después de emerger de la anestesia, que va a provocar inquietud, taquicardia, signos tardíos cuando está mucho tiempo con falta de oxígeno, bradicardia, hipotensión y falla cardíaca. Es importante que cualquier persona que reciba anestésicos intravenosos inhalatorios reciba por máscara oxígeno suplementario por el lapso de 30 a 60 minutos y evaluar la necesidad si continúa o no. El manejo, oxigenoterapia, ya sea con presión positiva en base del tratamiento. Si es una hipoxemia intensa o persistente, a pesar de haber administrado oxígeno al 100%, podemos utilizar sonda endotraqueal o tubo orotraqueal. Las causas de hipoxemia no pueden deberse solamente a los anestésicos, sino de acuerdo a las complicaciones pulmonares que el paciente ha presentado. Neumotórax, por aumento de oxígeno o aire a nivel de la pleura, en las dos pleuras, está comprimiendo los pulmones, podemos colocar una sonda de pleurostomía, liberar de esa presión y darle capacidad de ventilatoria al pulmón. Broncoespasmos, cierre de los bronquios por algún inadecuado manejo, secreciones o algo, podemos utilizar broncodilatadores en aerosoles. Sobrecarga circulatoria. Mucho líquido que le hemos colocado al paciente puede provocar edema a nivel intersticial, a nivel pulmonar. Podemos darle diuréticos para liberar esa cantidad. Atelectasia, que es colapso alveolar secundario a una mala administración de oxígeno. Podemos hacer una broncoscopía y utilizar ventilador a presión para dilatar los alveolos. Complicaciones circulatorias. Disminución del retorno venoso al corazón, disfunción ventricular izquierda, hipovolemia, vasodilatación excesiva. Todos estos, como se darán cuenta, nos va a repercutir en la hipotensión, falta de sangre adecuada en la recirculación de todo el organismo por una baja presión. Cuando esto sucede en el 20 a 30% de las cifras iniciales de los pacientes, podemos confirmar la hipotensión por secundario a hipovolemia. Si es por hipovolemia, podemos mejorar administrando soluciones cristaloides o coloides por vía intravenosa, mejorando la hipotensión. Si es más intensa, se puede deber no a la hipovolemia, sino a un bloqueo simpático. Y esto podemos administrar fármacos que van a aumentar la presión, en este caso, dopamina o adrenalina, que nos va a aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, broncodilatar, y nos va a mejorar mucho el estado del paciente. Si el paciente presenta hipertensión, lo contrario a hipotensión, puede ser por la presencia de dolor en el postoperatorio de la incisión quirúrgica, una intubación endotraqueal muy agresiva o muy dolorosa. Distensión vesical. Si bien el paciente está dormido, no puede dar inyección, colocamos sonda, porque el globo vesical es muy doloroso. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que el paciente tenga hipoxemia. Va a tener hipercapnia porque no está ventilando. Y al final, una acidosis metabólica, que no nos va a ayudar mucho en el despertar del paciente ni su recuperación. El manejo. Cuando estos pacientes en un 20-30% presentan estas cifras altas, lo mejor es utilizar beta bloqueadores como la betalol, esmolol o propanolol. Esto mejora las presiones arteriales, disminuyéndolas a su normalidad. Pacientes con reserva cardíaca limitada, ojo, tenemos que tomar en cuenta que si tiene problemas cardíacos, esto nos va a repercutir mucho. Pero si ya tiene un proceso cardíaco
instaurado como isquemias, lo mejor es utilizar infusión de nitroglicerina, un vasodilatador selectivo especialmente venoso y arterial para el corazón. Si el paciente presenta arritmias, hay que asociarlas a algunas alteraciones. Puede ser por metabolitos o iónicas, hipopotasemia, hiperpotasemia, acidosis, patológicas, puede ser predisponentes. El paciente ya tenía isquemia, ya tenía hipertrofia y con esos datos ha ingresado al quirófano. Fármacos. Si bien la adrenalina a ustedes les parece un fármaco ideal para revertir muchas complicaciones, dosis altas nos va a provocar arritmias cardíacas. Por eso debemos manejar con, con una visión adecuada que no haya complicaciones a nivel del corazón. Bueno, concluyendo con la presentación del día de hoy de recuperación y complicaciones post-anestésicas, está libre el momento de las preguntas. Si tienen alguna duda, pueden realizarla ahora. Bueno, observando que no hay preguntas, concluimos lo que es la teórica del día de hoy. Estamos teniendo unos cuantos problemas en relación a los parciales. Muchos están cambiando los horarios. Me estoy reuniendo con su representante para coordinar las fechas. No quiero tener problemas, les estoy dando el tiempo necesario para que puedan estudiar para el primer, para el segundo parcial y para el final. Y así yo sacar un consolidado de notas y presentarlas cuando terminen su examen. Con todo esto me despido y cualquier noticia de los parciales se les va a comunicar mediante su representante. Que tengan buena tarde. Hasta luego.